Quiero que vayamos en nuestras mentes de regreso aproximadamente unos 400 años antes de Cristo. En este momento comenzó lo que se conoce como el período intertestamental. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, quien escribió aproximadamente en el año 425 antes de Cristo. Después de Malaquías hubo un largo periodo de silencio profético. No hubo voz profética, es decir, en el pueblo de Israel, hasta que se levantó Juan el Bautista. Como resultado de la ausencia de una voz profética clara en medio del pueblo de Dios, entraron al pueblo judío una serie de falsas enseñanzas, falsas doctrinas y falsas prácticas. Después de unos 400 años del periodo intertestamental, Dios llamó a un profeta para romper el silencio. Y el nombre de ese profeta es Juan el Bautista. En la primera mitad de nuestro tema, en esta mañana, quiero analizar algunos datos en cuanto al ministerio de Juan el Bautista. Aquel hombre que Dios levantó después de más de 400 años de silencio profético, a quien Dios levantó para corregir muchas prácticas e ideas erróneas que habían entrado en medio del pueblo de Israel. El primer dato que quiero que notemos es que según nuestro Señor Jesucristo, en Mateo el capítulo 11 y el versículo 11, Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas. Note lo que dice Mateo el capítulo 11 y el versículo 11. Aquí está hablando Jesús. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista, según Jesús, fue el mayor de los profetas. Y sin embargo es interesante que Juan el Bautista nunca escribió un libro que está incluido en la Sagrada Escritura. Es decir, Juan el Bautista fue un profeta extracanónico. No escribió nada que está incluido en la Sagrada Escritura. Y eso a pesar de que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. Ahora, es interesante al leer en el Evangelio según San Juan, si van conmigo allí, San Juan el capítulo 1 y los versículos 19 al 24, cuando le preguntaron a Juan si él era profeta, él dijo: no, yo no soy profeta. Leámoslo. Juan 1 y los versículos 19 al 24. Dice aquí: y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijéronle pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Noten que en este pasaje le preguntaron a Juan: ¿eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Ahora, este panorama se complica cuando nos damos cuenta que aunque Juan el Bautista dijo que no era profeta, que no era Elías, Jesús dijo que Juan el Bautista sí era Elías. Note lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 14. Mateo, el capítulo 11 y el versículo 14. Aquí Jesús está hablando de Juan el Bautista. Juan acaba de decir en el Evangelio según San Juan: yo no soy Elías. Pero Jesús dice si es Elías. En un momento vamos a ver por qué esta aparente discrepancia.
Dice en el versículo 14 Jesús: y si queréis recibir, Él es aquel Elías que había de venir. Ahora, ¿por qué razón Juan dice yo no soy Elías, mientras que Jesús dice Juan es Elías? La Biblia nos indica 3 razones. La primera razón es que en ese tiempo había muchas personas que profesaban ser profetas y traían mala reputación al término profeta, porque eran falsos profetas. Así que Juan el Bautista no quiso identificarse como un profeta, habiendo tantos profetas falsos que profesaban el título. Pero había una segunda razón por la cual Juan el Bautista no quiso llamarse un profeta, y es porque Juan el Bautista era humilde. Noten lo que dice en Juan el capítulo 1 y el versículo 27. San Juan el capítulo 1 y el versículo 27. Era un hombre humilde. No sentía que podía decir: ah, sí, yo soy profeta, yo soy Elías. Dice en el versículo 27: este es el que ha de venir tras mí, hablando de Jesús, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Es decir, yo ni siquiera soy digno de amarrar las trenzas de las sandalias de Jesús, del que viene tras mí. Juan el Bautista era humilde, por lo tanto no reclamaba el título profeta. Pero había una tercera razón, y es que la obra de Juan el Bautista abarcaba más que la obra de un profeta común y corriente. Noten lo que dice en el Evangelio según San Mateo, nuevamente el capítulo 11 y los versículos 10 y 11. San Mateo 11 y el versículo 9, empezando con el versículo 9. Aquí habla Jesús: ¿mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que un profeta. ¿Qué era Juan? ¿Solo un profeta? No, era más que un profeta. 3 razones. Razón número 1, era humilde, no quería ostentarse como profeta. Razón número 2, había muchos profetas que reclamaban el título, que le daban mal nombre. Por eso Juan no quiso reclamarlo. Tercer lugar, la obra de Juan era una obra mucho más grande que la de un profeta común y corriente. Su obra abarcaba más que la de un profeta tradicional. ¿Saben ustedes qué nombre prefería Juan que se le designase? Noten lo que dice en Mateo 11, nuevamente en el versículo 10. Fíjense el nombre que se le da a Juan el Bautista. Él dice: no soy profeta, no reclamo el título profeta, pero hay un nombre que sí se aplica a mí. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi ¿qué? Yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Qué designación se le dio a Juan el Bautista? Se le llamó el mensajero del Señor. Ahora, otro detalle interesante en cuanto a Juan el Bautista es que el ministerio de Juan el Bautista fue autenticado por profecías del Antiguo Testamento. Es decir, había profecías específicas en el Antiguo Testamento que indicaban cuándo se iba a levantar Juan y qué mensaje iba a proclamar. Él no apareció así de repente. Él apareció en cumplimiento de profecías exactas del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son esas profecías? La primera está en Isaías 40 y el versículo 1 al 3. Vayan conmigo a Isaías 40 y los versículos 1 al 3. La primera profecía del Antiguo Testamento que indicaba que se iba a levantar Juan y qué era lo que iba a proclamar. Isaías 40 y los versículos 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahora noten el versículo 3.
voz que clama en el desierto. ¿Es ese el texto que mencionó Juan cuando empezó su ministerio? Claro que sí. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Juan se levantó en armonía con una profecía exacta del Antiguo Testamento que indicó el ministerio que iba a cumplir. Pero había otra profecía. Noten lo que dice en Malaquías, el capítulo 3. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1. Dice: he aquí, yo envío mi ¿qué? Mi mensajero. Ya lo leímos en Mateo, ¿verdad? Hace un momento. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Habían dos profecías del Antiguo Testamento que indicaban que Juan se iba a levantar para cumplir un ministerio y cuál iba a ser la función específica de su ministerio. Ahora, algo muy interesante es que esta profecía de Malaquías 3:1, donde habla de la venida del mensajero antes de que venga el Mesías, es una profecía de que el mensajero va a preparar el camino antes que venga el Mesías a purificar el templo. Noten lo que dice nuevamente en Malaquías, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 en adelante. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá ¿a dónde? A su templo el Señor. Fíjense, el precursor prepara el camino para que el Señor venga a su ¿qué? A su templo. ¿Y a qué viene al templo? Noten lo que dice el versículo 2. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Está anunciando que el Mesías va a venir al templo a hacer ¿qué cosa? A purificar el templo. Ahora, es interesante que cuando Jesús vino, ¿qué hizo Jesús? Jesús purificó el templo. Y lo purificó dos veces. Lo purificó al comienzo de su ministerio y lo purificó también al final de su ministerio. Otro dato interesante en cuanto a Juan el Bautista es que Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Noten lo que dice Juan el capítulo 10, Juan el capítulo 10 y los versículos 41 y 42. Juan 10, 41 y 42. Dice allí: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. ¿Cuántas señales o milagros hizo Juan? Ninguna señal. Pero ¿qué fue lo que sí hizo Juan? Dice: mas todo lo que Juan dijo de este era ¿qué? Verdad. En otras palabras, Juan no hizo milagros, pero enseñó palabras de verdad. Ahora, es interesante notar también que Juan el Bautista se levantó en medio de un gran despertar religioso en su época. Había gran agitación entre el pueblo de Israel. Y la razón es que estaba por cumplirse una profecía de tiempo del libro de Daniel. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. Ellos sabían que la profecía de las 70 semanas estaba a punto de cumplirse. Estaban esperando que viniera el Mesías. Y por lo tanto, cuando se levanta Juan el Bautista a proclamar un mensaje de preparación, en medio de Jerusalén y las áreas circundantes hubo un tremendo despertar y agite religioso. Eso lo dice en Mateo 3, si van conmigo, Mateo el capítulo 3 y los versículos 5 y 6. Un gran despertar religioso en Israel porque está por cumplirse la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Dice allí en Mateo el capítulo 3 y los versículos 5 y 6 lo siguiente: entonces salía a él, es decir, a Juan el Bautista, Jerusalén y
toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten que toda la gente del área va para escuchar este mensaje que está proclamando Juan, porque está a punto de venir el Mesías. Ahora, un dato interesante en cuanto a Juan el Bautista es que Juan el Bautista no era querido por la jerarquía de esa época. Los líderes religiosos lo aborrecían. Quiero que noten eso en Lucas el capítulo 7 y los versículos 29 y 30. Lucas el capítulo 7 y los versículos 29 y 30. Dice aquí: y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, el pueblo quería a Juan, pero noten lo que pensaban la jerarquía de él. Versículo 30: mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Es decir, fue rechazado por los líderes especialmente, mientras que el pueblo gozosamente recibió y escuchó el mensaje. Es interesante que los líderes inclusive decían que Juan el Bautista no era profeta, sino que tenía un demonio. Note lo que dice en Mateo el capítulo 11 y el versículo 18. Mateo el capítulo 11 y el versículo 18. Aquí está hablando Jesús y dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen ¿qué cosa? Dicen: demonio tiene. Ahora yo quiero preguntar algo. ¿A quiénes envió Dios a Juan el Bautista? ¿A los romanos? ¿A los filisteos? ¿A los egipcios? El ministerio de Juan era para ¿quiénes? Para aquellos que profesaban ser el pueblo de Dios. Era para los creyentes, en otras palabras. Eso lo notamos en el libro de Hechos, el capítulo 13. Hechos, el capítulo 13 y el versículo 24. Hechos, el capítulo 13 y el versículo 24. Noten lo que nos dice allí. Predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de los romanos. A todo el pueblo ¿de qué? De Israel. Su misión era alcanzar a los que profesaban ser el pueblo de Dios. Es más, Dios no levantó a Juan el Bautista para traer nueva luz. El propósito por el cual Dios levantó a Juan era para que la gente regresara de nuevo a la luz que habían perdido. El propósito era restaurar la verdad que había sido pisoteada. En ninguna parte habla de que Juan trajo a la luz una doctrina, una enseñanza revolucionaria que no se conociera antes. Es más, el mensaje de Juan el Bautista venía del Antiguo Testamento. Él citaba el Antiguo Testamento para autenticar su ministerio. Es decir, no vino para traer nueva luz, sino para que nuevamente resplandeciera la vieja luz. Es decir, era el gran restaurador de la verdad, no creador de nuevas verdades. Eso lo encontramos en Mateo el capítulo 17 y el versículo 11. Mateo el capítulo 17 y el versículo 11. Hablando de Juan el Bautista, Jesús dice: y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero, ¿y qué va a hacer? Y restituirá todas las cosas. O como lo dice en Lucas 1:17, tornará los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Es decir, va a poner en armonía nuevamente a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y el pueblo de la época de Jesús que habían olvidado los fundamentos de los padres. Es decir, Juan el Bautista era el gran restaurador. Era como Elías en el Antiguo Testamento, que restauró el altar de Jehová, restauró los mandamientos de Dios, pero no trajo a la luz ninguna doctrina o enseñanza nueva.
Ahora miremos brevemente el mensaje central de Juan el Bautista. Y solo les voy a mencionar las referencias por la premura del tiempo. En Mateo el capítulo 3 y el versículo 3 se nos dice que Juan el Bautista llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Ahora yo pregunto, ¿de qué se arrepiente usted? ¿De qué se arrepiente? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Usted puede pedir que la gente se arrepienta sin proclamar la ley? No, porque el pecado es transgresión de la ley y nos arrepentimos de las transgresiones de la ley. Es decir, que cuando Juan el Bautista llama al pueblo a arrepentirse, les están diciendo: ustedes han quebrantado la santa ley de Dios. Es decir, desenmascara el pecado y llama al arrepentimiento. Pero el mensaje de Juan es más amplio. Juan también presenta la solución por el pecado. Varias veces en Juan el capítulo 1, y les menciono los versículos, versículo 15, 29 y 34, Juan el Bautista introduce a Jesús como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pregunto, ¿era esa una doctrina nueva y revolucionaria que no se conocía antes? No, lo que era nuevo es que Juan estaba apuntando quién era. Pero las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús como el Cordero de Dios. Es decir, Juan el Bautista no solamente llamó al arrepentimiento del pecado, sino que apuntó a la solución del pecado. Mostró a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan el Bautista hizo más. No solamente quería que la gente viera sus pecados. No solamente quería que la gente mirara a Jesús, el Cordero de Dios, como la solución del pecado, sino que Juan el Bautista también quería que la gente produjera fruto en su vida. Quería no solo la justificación, sino también la santificación. Por eso Juan el Bautista dijo en Juan el capítulo 3 y el versículo 8, dice: producid pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, frutos que fluyen del arrepentimiento. No es suficiente arrepentirse, recibir perdón a través del Cordero, dice Juan. Es necesario que en nuestra vida produzcamos ¿qué cosa? Fruto para gloria de Dios. Y yo pregunto, ¿qué es el fruto? El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, etcétera. ¿Son esas características de una vida santificada, sí o no? Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Mi Padre quiere que produzcan ¿qué? Mucho fruto, en Juan 15 y el versículo 8. El apóstol Pablo dice en Romanos el capítulo 6 y el versículo 22 que cuando aceptamos a Cristo tenemos como resultado el fruto de la santificación. Es decir, Juan el Bautista predica muchas cosas, cubre toda el área de la vida de la persona. Dice: necesitas arrepentirte del pecado. El pecado es transgresión de la ley. El único que te puede quitar el pecado es el Cordero de Dios. Pero cuando tú vienes al Cordero de Dios, Dios quiere que tu vida produzca ¿qué? Fruto de la santificación. Pero Juan el Bautista proclamó más. Juan el Bautista también proclamó el juicio, que iba a venir el Mesías en juicio. Note lo que dice Mateo, el capítulo 3 y el versículo 12. Mateo, el capítulo 3 y el versículo 12. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y ya llegará su trigo, ¿dónde? En el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una mejor traducción es en fuego que no se apaga. Pregunto, según Juan el Bautista, cuando viniera el Mesías, ¿se iba a hacer una separación? ¿Sí o no? ¿Un juicio para separar a los buenos de los malos? ¿Los penitentes de los no penitentes? Claro que sí. Proclamó que el Mesías iba a venir en juicio y que todo árbol que no produjera fruto iba a ser ¿qué cosa? Cortado y echado ¿dónde? Y echado en el fuego. Ahora yo pregunto, ¿puede usted hablar del juicio sin hablar de la ley? ¿Cuál será la norma del juicio? Dice en Santiago 2:12 que seremos juzgados por la perfecta ley de la ¿qué? De la libertad. Así que Juan el Bautista, como proclama la separación en el juicio,
también proclama el hecho de que hay una norma en el juicio, la santa ley de Dios. Ahora, ¿cuál era la función de Juan el Bautista? ¿Por qué levantó Dios a Juan el Bautista? Sí, lo levantó para restaurar la verdad, pero hablemos más específicamente de la razón. Vayan conmigo a Lucas 1, Lucas el capítulo 1 y el versículo 17. Lucas el capítulo 1 y el versículo 17. Había un propósito muy especial. Dice allí, hablando de Juan el Bautista, lo siguiente: porque él, es decir, Juan el Bautista, irá delante de él, es decir, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo que apercibido o listo. Es decir, el propósito del ministerio de Juan era preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús, para que cuando viniera el Mesías, el pueblo estuviera listo para recibirlo. Ahora, otros datos interesantes en cuanto a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un carácter medio extraño. Vestía raro, comía raro, vivía en un lugar raro, hablaba extraño. Si ustedes hubieran vivido en esa época, hubieran dicho, ¿qué tipo tan raro, tan extraño? ¿Cómo puede ser profeta? Y sin embargo, Jesús dijo que era el mayor de todos los profetas. Era supremamente peculiar, según los testigos que lo veían. Ustedes pueden leerlo en Mateo 11 y el versículo 7 al 9. Voy a compartir con ustedes otro dato interesante en cuanto a Juan. Saben que los profetas no son perfectos. Los profetas crecen en su conocimiento. A veces pensamos que cuando habla un profeta, esa es la palabra final. Tenemos que esperar hasta que el profeta hable en el transcurso del tiempo para captar el panorama completo. Hablemos un momentico de Juan. Ustedes recuerdan que cuando él les presentó a Jesús, él dijo, miren, este es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en Mateo el capítulo 11, ustedes conocen la historia, versículos 1 al 3, Juan el Bautista está en la cárcel y ahora él manda a unos discípulos suyos a Jesús y le dice, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Interesante. Lo introdujo como el Mesías y ahora ¿qué? ¿Eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Juan el Bautista tenía un conocimiento parcial en cuanto a las dos venidas de Jesús. Juan el Bautista creía que iba a haber una sola venida del Mesías, que cuando viniera el Mesías iba a acabar con los romanos, iba a acabar con la historia del mundo, hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso dijo que todo que no produzca fruto es cortado y echado en el fuego. Pero tuvo que crecer en el transcurso del tiempo en su conocimiento. Se parece a una situación en el Antiguo Testamento. Se le apareció Natán. Tal vez ustedes conocen la historia. Vino Natán a David y le dijo a David, mira, tú vas a construir el templo de Jehová. Lo encuentra la historia en 2 de Samuel, el capítulo 7. Le dice Natán, el profeta, a David, mira, tú vas a edificar el templo de Jehová. Y esa noche Dios le dio un sueño a Natán y le dijo, David no va a construir ningún templo. Así que el próximo día Natán tuvo que ir a decirle a David, oh, perdón David, me equivoqué. No vas tú a construir el templo, sino tu hijo va a construir el templo. Los profetas, en otras palabras, no son perfectos en su vida personal, y los profetas se equivocan a veces y crecen, tal vez mejor decir, en su conocimiento de la palabra y su conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora quiero que noten, vayan conmigo a San Juan, el capítulo 1 y el versículo 7 y 8. Juan 1 y el versículo 7 y 8. Y ahora voy a compartir con ustedes algo muy interesante. Tal vez algunos de ustedes ya han captado para dónde vamos con esto. Ya han captado un cuadro muy interesante en cuanto a Juan el Bautista, que prepara el camino para la primera venida de Jesús. ¿Saben ustedes? Nosotros hemos leído en el Espíritu de Profecía esa declaración que dice que los escritos de la hermana White son la luz menor
que Dios ha levantado para guiar ¿a qué? A la luz mayor. Ahora, por mucho tiempo yo pensé que esa analogía la estaba sacando la hermana White de la relación entre el sol y la luna. La luna es la luz menor y el sol es la luz mayor. Y que ella estaba usando la comparación del sol con la luna. Hasta que empecé a estudiar hace algunos meses este tema que estoy compartiendo con ustedes y descubrí que esa no es la fuente de la analogía de la luz mayor y la luz menor. La analogía es entre Juan y Jesús. Note lo que dice en Juan, el capítulo 1 y los versículos 7 y 8. Juan 1, 7 y 8, hablando de Juan. Este vino por testimonio. ¿Tenía Juan el testimonio de Jesucristo? ¿Lo tenía el testimonio de Jesucristo, sí o no? Claro que sí. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Juan el Bautista era la luz? No, vino para dar testimonio de la ¿qué? De la luz. Pero ahora les voy a compartir un texto muy interesante. Vayan conmigo a Juan, el capítulo 5 y los versículos 35 y 36. ¿Saben que Juan el Bautista sí era una luz? Pero ustedes dicen, acabamos de leer que no era él la luz. ¿Cómo que era una luz pero no era la luz? Note lo que dice Juan 5 y el versículo 35 y 36. Hablando Jesús de Juan el Bautista. Él era, ¿qué cosa? Antorcha. ¿Qué era Juan? Yo pregunto, ¿qué tiene más luz? ¿Una antorcha o el sol? ¿Una antorcha tiene luz? ¿El sol tiene luz? ¿Cuál de las dos es la menor? La antorcha. Noten, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo, ¿qué cosa? Mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya que el Padre me haya enviado. Es decir, Juan el Bautista es la luz menor que lleva a Jesús, ¿qué cosa? La luz mayor. Pero ahora nos preguntamos esto: ¿para qué necesitaba el pueblo de Dios una luz menor cuando en su medio iba a estar la luz mayor? ¿Para qué una antorcha cuando el sol iba a caminar en medio de ellos? Quiero que vayan conmigo a Juan 5 para responder a esta pregunta. Juan 5 y el versículo 39. Yo quiero preguntarles, ¿los judíos tenían las escrituras, sí o no? Del Antiguo Testamento. ¿Profesaban conocerlas? ¿Las estudiaban? ¿Profesaban obedecerlas? Claro que sí. Pero ¿qué hicieron con Juan? Lo rechazaron. ¿Qué hicieron con Jesús? También lo rechazaron. Entonces yo pregunto, ¿estaban obedeciendo la Biblia? ¿Entendían la Biblia? No. La razón por la cual Dios levantó a Juan no fue para traer nueva luz, sino para que la gente pudiera estar sin excusa, diciendo, mire, este que está aquí es el Cordero de Dios. Este es el Mesías prometido en las profecías. Es decir, el propósito por el cual levantó Dios a Juan, la luz menor, era para apuntar hacia ¿qué? Hacia la luz mayor y explicar las profecías del Antiguo Testamento. Ahora noten Juan 5 y el versículo 39. Escudriñad las escrituras, o tal vez mejor traducción, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dan las escrituras? Testimonio de Jesús. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Versículo 45. Dice, no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. ¿Quién acusaba al pueblo judío de esa época? Moisés. Es
decir, la luz mayor acusaba a los que profesaban tener la luz mayor. Por eso Dios levanta la luz menor para explicar las profecías y mostrar estas profecías se cumplen en Jesús. Pero al rechazar a Jesús, están rechazando también a Juan y están también rechazando las escrituras del Antiguo Testamento. Versículo 46. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay que nos acusa Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creéis a mis palabras? Yo pregunto, ¿profesaba el pueblo judío obedecer el Antiguo Testamento? Nosotros tenemos la luz que, la luz mayor, decían. Pero ¿estaban viviendo la luz mayor? ¿Comprendían la luz mayor? No. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, voy a levantar una luz menor, Juan el Bautista, para explicar la luz mayor, para apuntar al Mesías, para ver si aunque sea de esa forma, se despiertan y los puedo ayudar. ¿Era necesaria la luz menor? Claro que sí. Ahora, ¿por qué es que hemos analizado toda esta historia de Juan el Bautista? Es porque en estos últimos días Dios ha levantado una profetisa muy semejante a Juan el Bautista. Fue levantada después de 1260 años de silencio profético. La época que se conoce como las edades oscuras, donde penetró en la iglesia el error, falsas enseñanzas, falsas prácticas en la iglesia que profesaba tener la Biblia y seguir la Biblia. Al terminar este periodo, Dios levantó a una profetisa llamada Elena G. de White. Interesante que Elena G. de White nunca hizo un solo milagro. Y saben que muchos decían que porque no hizo milagros no era verdadero profeta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 61. Dice la sierva del Señor: algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Elena G. de White no realiza milagros. ¿Decían lo mismo de Juan? Sí. Pero aquellos que esperan que ocurran milagros como una señal de dirección divina están en grave peligro de ser engañados. Yo pregunto, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia que se llame el Evangelio según Elena G. de White? Ni uno. Entonces, ¿cómo puede un profeta ser verdadero profeta si no tiene un libro en la Biblia? Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas. No tenía un libro escrito en la Biblia. Ahora, es interesante también notar que cuando le preguntaron a la hermana White, ¿eres tú profeta?, ¿qué dijo ella? No. Interesante. ¿Y por qué la hermana White dijo eso? Déjeme leerle las citas del Espíritu de Profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Yo creo que la hermana White no sabía la comparación que yo estoy haciendo ahora. Ella conscientemente no lo está haciendo. Dice: nunca he pretendido ser profetisa. ¿Se parece a Juan? Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. Sigue diciendo: durante el discurso, parece que dio un discurso, dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración, y como mucho se está diciendo de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día son con frecuencia un oprobio para la causa de Cristo.
Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor ha confiado mensajes para su pueblo. ¿Se levantó Elena G. de White en armonía con una profecía bíblica exacta? Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Una profecía exacta que indicaba que en el pueblo remanente se iba a levantar el don de profecía. Y esta noche en nuestro tema vamos a ampliar un poquito más ese punto. Ahora yo pregunto, ¿se levantó el espíritu de profecía cuando se terminó de cumplir una gran profecía de tiempo del libro de Daniel? Juan el Bautista se levantó cuando estaban concluyendo las 70 semanas de Daniel 9. Elena White se levantó cuando estaban terminando los los 2300 días, que también son una profecía de Daniel el capítulo 9. Y así como Juan dijo que cuando viniera el Mesías iba a purificar el templo, según una profecía de Malaquías 3:1, Elena White habló sobre el hecho de que en cumplimiento de esa profecía de tiempo, Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial para purificar ¿qué cosa? Para purificar el templo de Dios. Ahora es interesante que Juan el Bautista no ocupó ningún puesto de liderazgo en Israel. No era saduceo, ni fariseo, ni celote, ni esenio, ni herodiano. No pertenecía al Sanedrín. No fue ordenado por manos humanas. De la misma manera, la sierva de Dios no fue líder de la iglesia adventista. No ocupó un puesto de autoridad en la iglesia, un puesto administrativo, y no fue ordenada por manos humanas, porque era la mensajera de Dios. Así como Juan el Bautista fue odiado por los líderes y por algunos en el pueblo, lamentablemente tengo que decir hoy que en la iglesia adventista del séptimo día, entre muchos, la sierva del Señor es motivo de burla. Y se han escrito inclusive en los Estados Unidos artículos diciendo que el problema que tenía Elena G. de White es que ella estaba endemoniada. No hay nada nuevo debajo del sol. Otros dicen que era epiléptica, que sus visiones venían como resultado del mesmerismo o del hipnotismo. ¿Saben ustedes que en la Biblia siempre odiaban a los profetas? Ustedes muéstrenme en la Biblia un profeta que la gente haya querido. Ni uno. Los odiaban, los crucificaban, los apedreaban. ¿Y saben por qué? Porque decían la verdad. Porque ponían el dedo en la llaga con la intención de sanar. Y la gente no le gusta que se les diga la verdad. Por eso en vez de cambiar dicen, no, esa que está hablando, ese es un falso profeta. Ahora, si todo el mundo amara a la hermana White, entonces yo diría, esa era falso profeta. Pero si todo el mundo, o muchas personas por lo menos, la aborrecen, yo digo, la sierva de Dios andaba por buen camino. ¿Por qué levantó Dios a Elena G. de White? Para evangelizar al mundo, para convertir al mundo. ¿Fue por eso? No. ¿A quién fue enviada la hermana Elena G. de White específicamente? Como Juan a Israel, Elena G. de White fue enviada al pueblo remanente, la iglesia adventista del séptimo día, para traer al pueblo de regreso ¿a qué? De regreso a los hitos que se habían olvidado. La hermana White no presenta nada nuevo en sus escritos. No tiene una doctrina nueva, no tiene una enseñanza nueva, no enseña prácticas nuevas. Todo lo que ella dice es sencillamente una ampliación de lo que tiene la Biblia, llamando al pueblo de Dios a regresar nuevamente a los hitos y a las prácticas que se han perdido en medio del pueblo de Dios. Y Dios la levantó para preparar a un pueblo para cuál venida de Jesús. Ya no para la primera venida de Jesús, sino para la segunda venida de Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿el mensaje de Elena White es muy parecido al mensaje de Juan el Bautista?
llama la sierva del Señor al arrepentimiento. Exalta la ley y dice que el pecado es transgresión de la ley. Claro que lo dice. Apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lean El Camino a Cristo, el deseado de todas las gentes, y otros libros donde exalta a Jesús como la respuesta por el pecado. Llama a la sierva de Dios al pueblo de Dios para que produzca el fruto de la santificación en su vida. Coma diferente, vista diferente, se recree en forma diferente, que haya una transformación y un cambio en la vida, ¿sí o no? Claro que sí. La sierva de Dios también habla de que estamos ahora en el juicio y que Cristo está separando a los justos de los injustos y que Cristo va a venir en fuego para separar a su era y quemar a los impíos y salvar a sus hijos. Lean El Conflicto de los Siglos y lo van a conseguir. La hermana White era acusada de ser muy excéntrica, muy extraña, muy rara. Decían que era fanática por los consejos que daba en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la comida. Todavía hay muchos hoy en día que dicen: miren esos adventistas que tienen estas prácticas tan extrañas y tan raras. Pues lo mismo decían de Juan el Bautista, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y Juan el Bautista era el mayor de todos los profetas. La sierva de Dios, como Juan el Bautista, también creció en su conocimiento. No fue perfecta en su vida personal. Aún después de hablar en contra de la carne, por muchos años continuó comiendo carne. Ay, entonces, ¿cómo puede ser profetisa? Entonces, ¿cómo Juan podía ser profeta? ¿Eres tú el que estamos esperando o debemos esperar a otro? Los profetas crecían en su conocimiento. Algunos dicen lo que la hermana White dijo de la puerta cerrada, que en 1844 se cerró la puerta de la gracia para el mundo. Dicen, se equivocó. Pero con el transcurso de los años, Dios le reveló para que pudiera comprender mejor el asunto de la puerta cerrada. No debemos atenernos solo a lo que escribió en 1845. Debemos ver cómo ella creció en su conocimiento y cómo su conocimiento culminó con la verdad completa y total. Ahora, es interesante, y voy a concluir con esto, que la sierva de Dios dice que sus escritos son la luz menor que Dios ha levantado para conducir ¿a qué? A la luz mayor. Esto se encuentra en el Colportor Evangélico, página 174. El Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allí. Poco caso se hace de la Biblia. ¿Poco caso se hace de qué? ¿El pueblo de Israel hacía poco caso de la Biblia? ¿Profesaban tener la luz mayor? ¿Para qué la menor si tenemos la mayor? Muchos adventistas dicen, ¿para qué Elena White? Yo tengo la Biblia. Porque no estamos viviendo la Biblia. Sigue diciendo, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Oh, cuánto bien podría haberse realizado si los libros que contienen esta luz fueran leídos con una determinación de practicar los principios que contienen. Hermanos y hermanas, tenemos un tesoro en nuestras manos, y ahí está, reuniendo polvo. Tenemos material que puede conducirnos a la Biblia, abrir la Biblia de par en par para que sea un libro nuevo, diferente, distinto, que despierte nuestro amor por la palabra. Y ahí están todos los libros reuniendo polvo. Es tiempo de que saquemos los libros rojos, los desempolvemos. The days feel so long. Sometimes the heart knows what's right
even when it seems so wrong. Oh, don't ask me why the tears won't dry, or why we have to say goodbye. Some stories end without a reason, like the changing of the seasons. Don't ask me for the reasons why all of it became a lullaby in the silence of the night. Unfurled, endless love, a timeless dance. In your eyes, I find my chance. Through every joy, through every pain, our love remains. It won't wane. In the morning light, your smile so bright guides me through the darkest night. Hand in hand, we face the world. In your love, my heart's unfurled. All this love of life. Los leamos y los apliquemos a nuestra vida, no a la vida del vecino. Cuando usted esté viviendo de acuerdo perfectamente a lo que dice la hermana White, entonces usted le puede levantar el dedo al otro. Hay que leer los libros y aplicarlos a nuestra vida individual. Qué precioso don nos ha dado Dios. Que Dios nos bendiga y nos guarde y nos ayude a ser fieles a Él con este don que nos ha dado.